Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leerla diariamente. Es imperante. Tenemos que quitar algo ya de nuestra agenda. Yo no sé qué. Algo, hermanos, algo de tu agenda y de la mía lo tenemos que quitar. No puede ser opcional ya. Tenemos que quitar algo que estamos haciendo, algo a lo que le estamos dedicando tiempo y meter la Biblia ahí. Si no, no vamos a estar enteramente capacitados. No vamos a ser siervos útiles. No vamos a poder defendernos y ahora todavía más importante quizás para algunos, defender a otros. Varón de Dios, que me estás escuchando, ya es tiempo. Porque tú tienes a tu cargo esposa, hijos, familia. Y la Biblia demanda de nosotros ponernos a trabajar. Que si mi esposa tiene una duda, no la mande con el pastor, sino que pueda yo apoyarla a resolver esa duda. Pero si yo no sé, ¿cómo lo voy a hacer? Necesitamos estar enteramente capacitados para toda buena obra. Hay otra estrategia o otra cuestión que este personaje utiliza. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice: sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Estorbar. A este personaje le gusta ser de estorbo. ¿Sabes por qué le gusta estorbar? Porque sabe que ya perdió. Entonces, está haciendo lo único que le queda. Este personaje está intentando estorbar la obra de Dios. Por supuesto que nunca la va a poder parar. Por supuesto que no, porque no tiene esa capacidad, pero sí puede llegar a ser de estorbo y sí puede llegar a ser como un freno. Aquí está hablando que el mismo Pablo tenía deseos de visitar a unos hermanos y aún así no pudo hacerlo. Entonces, a veces no basta con desear las cosas o tener buenas intenciones. A veces necesitamos ir más allá de eso, hermanos. Permítanme un tantito. Imagínense por un momento que nuestro país tuviera todas las condiciones económicas y militares, a lo mejor para ser una potencia, para ser quizás el nuevo Estados Unidos. Imagínense un México que tenga todos esos recursos. ¿A quién le gustaría que México fuera así? ¿A nadie? ¿Si queremos todos seguir viviendo así? Qué chafa, a mí sí. Bueno, no, está bien. Cada quien tiene sus deseos. Yo digo que sería algo padre que México pues explotara como todas sus capacidades, ¿no? Ha habido diferentes cosas y diferentes personajes que han frenado esas habilidades o esas cosas que tiene México para llegar a ser más. Pero incluso si tuviéramos la mejor tecnología, el mejor ejército, las mejores condiciones económicas, hermanos, eso no va a cambiar los corazones de la gente. Aún en las mejores condiciones, no es el elemento cúspide para que las sociedades cambien. Lo que cambia a las personas es que conozcan a Dios.
Una de las cosas por las que este personaje es un estorboso es porque está buscando llevarse, como coloquialmente decimos, entre las patas a cuanta más humanidad le sea posible. Imagínense que están en un barco y que se está hundiendo y hay una persona que ya se va a caer. Si esa persona sabe que se va a caer y es malvada y tiene a alguien a la mano, probablemente la agarre y se la lleve con ella. ¿Por qué? Porque mejor nos vamos juntos a que me vaya solo. Este personaje piensa de esa manera. Si me voy a ir, pues me voy a llevar a cuantos más pueda. ¿Cómo hago eso? Estorbando. No quiere que se predique la palabra. No quiere que se hable de la palabra. Y si hay algo que pueda hacer, lo va a hacer. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues rendirnos, ¿no? Porque, pues, yo nomás soy un pobrecito hombrecito, ¿no? Claro que no. Ahorita solamente, y les repito, estamos viendo cosas que son reales, que no podemos hacer a un lado. Pero eso no quiere decir que la lucha esté perdida, que no podamos hacer absolutamente nada. Marcos 16:15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. ¿Se dan cuenta? Vemos como algo que puede hacer este personaje y algo que lo contrarresta. Él quiere estorbar. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Seguir trabajando. Porque en el texto que leímos del hermano Pablo, del apóstol Pablo, él comenta esta situación, fue real, sucedió. Quiso ir a un lado, no le fue permitido o no lo logró, más bien, no pudo ir. ¿Se detuvo? Claro que no. Por supuesto que no se detuvo. Siguió adelante, siguió haciendo la obra, siguió trabajando para Dios. Entonces nosotros no podemos permitir que aunque haya dificultades e incluso estorbos, dejemos de hacer las cosas. Nosotros tenemos que ser valientes para cumplir con esta encomienda, ir por todo el mundo anunciando las buenas noticias a toda criatura. Nos hemos cansado, y no deberíamos, de hablar del Evangelio. Oímos Evangelio en una reunión de jóvenes o en oraciones y torcemos los ojos otra vez. No, eso es central, es la base sobre la que nosotros debemos caminar. Lo que has recibido de gracia, darlo. No hay que ser envidiosos, hermanos, no hay que ser flojos. Porque si somos muy honestos, hay varias razones por las que no compartimos el Evangelio. Una es el temor, nos da miedo. Otra, por ejemplo, es envidia. Hay quienes somos envidiosos y tenemos algo bueno y no lo queremos compartir. Hay quienes a lo mejor les da vergüenza. Hay diferencia entre el temor y la vergüenza. Y ninguna de esas razones debe ser suficiente para detenernos de hacer la buena obra. Mateo 13, 37 al 39 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí podemos ver muchas cosas, pero lo que quiero que nos centremos, ¿sale? Es en otra de las cuestiones que este personaje utiliza para entorpecer la obra del Señor.
plantar cizaña. Fíjense tantito, hermanos. Espero que se vea bien. Fíjense, ¿sí ven la imagen? Ok. Bueno, hasta que yo preparé esta predicación, jamás en mi vida había visto estas dos plantas. Soy muy honesto. Las había escuchado, había como analizado el contexto, pero nunca las había visto físicamente. De un lado hay trigo y de otro lado hay cizaña. Siendo muy honestos, excepto los biólogos no participan. Gracias. Si ustedes ven estas dos plantas, ¿sabrían diferenciar cuál es cuál? ¿Sabrían decir cuál es trigo y cuál es cizaña? Porque la cizaña es una planta. Tienen cosas muy parecidas, pero son muy diferentes. La realidad es que si las vemos sobre todo y de lejitos, es muy complicado. Se vuelve muy complicado definir cuál es trigo y cuál es cizaña. Esto sí lo quiero que lo pensemos un momento, hermanos. De las cosas más terribles entre estas cualidades o actitudes o que este personaje está utilizando, una de las que me pareció más terrible es eso, que puede llegar a plantar gente que no es de Dios entre los que están con Dios. Eso es sumamente complicado, hermanos. Yo cuando lo leí, o sea, ya en algún momento lo había leído así superficialmente, pero ahora que estuve un poquito viéndolo más a profundidad, dije, eso sí está muy terrible, está muy difícil, porque tampoco nos vamos a poner a juzgar quiénes, esperemos que no haya, pero entre nosotros, si hay cizaña o si todos somos trigo. No es mi labor hacer esa identificación. Lo que sí debería es todo el tiempo preguntarme, ¿soy trigo o soy cizaña? ¿Estoy siendo de bendición o estoy estorbando? ¿He entendido lo que Dios ha querido enseñarme o nada más vengo a hacer como que escucho? ¿Verdaderamente me deleito leyendo la palabra o la abro solo frente a los hermanos? Eso es muy, muy fuerte, hermanos. Yo no podría, yo veo esta imagen y así a simple vista, o cuando la vi yo dije, no sé cuál es cuál. Pero, fíjense, sí son diferentes. Esto se los voy a leer tal cual. Dice, la cizaña está hueca en sí misma. Tiene una semilla negra que envenena. Parece trigo, pero no lo es, porque solo el trigo se doblega con el peso del fruto que brinda cuando ya está lista para la siega. Al contrario, la cizaña siempre se mantiene erguida. Eso es muy interesante. No solamente básicamente no tiene nada adentro la cizaña, sino cuando lo llega a tener, lo que produce envenena. Es cuando me doy cuenta que la palabra de Dios es sumamente detallada y precisa. Nunca se da un ejemplo al azar. No se usan palabras porque sí o no se usan ejemplos porque sí. Todo tiene un sentido. ¿Cómo se mantiene la cizaña porque está vacía? Erguida. Pero cuando el trigo tiene fruto, ¿qué hace? Se doblega. Cuando nosotros verdaderamente entendemos quién es Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y eso qué nos hace? Entender nuestra posición con respecto de Dios. Y una persona que entiende eso, se humilla. Mas en cambio el orgulloso, ¿qué?
siempre está erguido. Él siempre se siente más. Él siempre se siente el que lo sabe todo. Este ejemplo me gustó muchísimo porque, ¿verdad? Cuando lo analizas, tiene todo el sentido. Debemos de cuidarnos de verdad, hermanos, y pedirle al Señor que seamos ese trigo, que estemos llenos y que seamos humildes. No ser esa cizaña, no solamente que por mucho tiempo está vacía, sino que cuando llega a dar algo, lo único que da es lata, maldad, veneno, discordia, separación, orgullo, etc. Judas 4 dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. La estrategia de dividir al pueblo de Dios, de dividir iglesias, es algo muy fuerte, es algo real y de lo cual debemos estar firmes. Hace un momento les dije, no es mi trabajo empezar a decir, ay, mira, ahí va la cizañita. Por supuesto que no. Pero también no puedo ser ciego. Hay algunas cosas que me pueden señalar de manera muy evidente que yo, principalmente, no soy tal vez el trigo que creo ser. ¿Por qué? Porque un infiltrado no te va a hablar de pecado, no te va a hablar de castigo, no te va a hablar de humillación, de sumisión, no te va a hablar de eso, te va a hablar puras cosas. ¿Para qué? Para que te mantengas erguido, para que te mantengas arriba, puras cosas bonitas, te va a endulzar los oídos. ¿Por qué? Porque ya han sido señalados. ¿Para qué? Para la terrible condenación. ¿Cambian qué? En todo libertinaje. Nosotros somos libres, pero no somos libertinos. Y debemos entender esa diferencia. Somos libres, pero no para hacer lo que desagrada a Dios, no para vivir pecando. Somos libres, ¿para qué? Para seguir a Jesucristo. Es muy delicado, hermanos, y tenemos que pedirle a Dios discernimiento y pedirle sabiduría para que nos ayude a enderezar nuestros caminos y para que ayude a protegernos de esta cizaña. No digo, hermanos, que en esta iglesia la haya, pero nunca se sabe, ni si vemos a alguien que somos así, o si puede haber en el futuro. No seamos ciegos ante las realidades. Perdón, se me duplicó. Ahora, otra cosa que nosotros debemos de entender, otra estrategia, es que este personaje quiere que la carne siempre gane al espíritu. Para identificar eso, nosotros podemos ver cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del espíritu. No nos vamos a meter en mucho detalle, pero sí es bueno que lo repasemos. Los frutos de la carne son bien conocidos: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, de lo que acabamos de hablar, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Todo esto lo podemos encontrar en Gálatas 5, por si alguien lo quiere buscar con calma en casa. Algo con lo que vamos a ser atacados, hermanos, directamente es en nuestra carne. Porque en tanto el Señor Jesucristo no regrese o nos llame a su presencia, vivimos en un cuerpo que en parte es carne. Y el que niegue eso, recuerden, cuidado porque seríamos mentirosos. Hay algo de todo lo que está de tu lado, creo que ustedes lo ven de la derecha, ¿no? Frutos de la carne, está a la izquierda. ¿Ustedes lo ven a la derecha? A la izquierda. Ah, ok, gracias. Entonces a la izquierda. Ya ven que luego se voltean las imágenes. Lo que ven a su izquierda, algo, hermanos, yo no sé qué es, pero ustedes sí saben. Algo de esto padecemos. Algo. ¿Por qué? Porque tenemos carne. Y si se dan cuenta, es muy interesante, porque si lo pusiéramos en un cuadro de comparación, del lado izquierdo hay más cosas. Hay bastantes más cosas. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solamente 9. Y del lado izquierdo, un montón, porque fíjense cómo termina. Y otras cosas parecidas. O sea que no solo es esa lista, sino que son muchas otras cosas que se parecen o que tienen que ver con esto. Debemos de cuidarnos de todas y cada una de ellas, no solo de una, hermanos, de todas y cada una de ellas. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. De todas y cada una debemos de cuidarnos. Nosotros debemos de procurar dar fruto y dar fruto en abundancia, que es lo que viene del lado derecho. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Les acabo de decir que son menos. ¿Saben por qué son menos? Porque estas son más poderosas. Porque una de estas te ayuda a batallar con muchas de las que están a la izquierda. Ahora, que si puedes ejercer todas, no debería de haber problema con todas las de la izquierda. ¿Cuál es el tema? Que a nosotros muchas veces nos falla alguna parte del fruto. No soy lo suficiente paciente, no soy lo suficientemente bondadoso, no soy fiel, soy orgulloso, por lo tanto no soy humilde, no me sé controlar, soy impulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros debemos de entender, como ya lo dijimos previamente, que la batalla no es contra otros seres humanos, es contra estas cosas, las cosas que desea la carne en contra de lo que es correcto en el espíritu. Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir, te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto que estamos leyendo, como bien dice ahí, es de Apocalipsis, hermanos. Esto sucederá literalmente en algún momento en el futuro. Esto es algo que pasará. Pero también hemos aprendido que podemos sacar alguna utilidad práctica en nuestras vidas. Entonces, hay otra cosa que es poderosa, que son esos encierros, grilletes, cárceles, esclavismos en los que muchas veces nos vemos involucrados. ¿Por qué? Porque a lo mejor vivo encerrado en la cárcel de la pornografía, a lo mejor vivo encerrado en la cárcel de la mentira o en la cárcel de la fornicación,
En muchas instancias me creo o me sé atrapado de alguna actitud o de alguna actividad, de algún pecado. Y si hay algo que un cristiano verdadero no puede hacer es vivir en pecado. Es muy importante, hermanos. Ya dijimos que tenemos problemas, no lo podemos negar, pero eso es una cosa. Otra cosa es, ¿lo haces del diario? ¿Lo haces varias veces al día? ¿Llevas 2, 3, 4, 5, 10 años batallando constantemente con algo? Pues hay que analizar qué está pasando, porque lo vamos a ver un poquitito más adelante. Herramientas tenemos, herramientas hay. Ahora, si verdaderamente estamos encarcelados en algún pecado, hermanos, hay alguien que nos puede liberar. Dios Jesucristo. No hay cárcel reforzada o grillete lo suficientemente duro que Él no pueda romper. No existe algo tal cual eso. Hechos 8:4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Esto es un gran ejemplo tanto de otra estrategia que utiliza este personaje, como de que siempre hay forma de seguir adelante. Algo que le gusta es dispersar, dividir, separar. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos somos más débiles. Cuando regresamos a la primera parte de los versículos que estamos estudiando de este libro, dice, anda como león rugiente. En la naturaleza, ¿cómo cazan los leones? No cazan solos. Bueno, las leonas, porque ya me vieron los biólogos con ojo de, los leones no cazan. Es un ejemplo. Las leonas, ¿cómo cazan? Juntas, en manada. Y normalmente, ¿a quién atacan? A quien se separa del rebaño, ¿no? Van ahí atrás de otros animalitos, los atacan, los asustan y con el primero que se separa, sobre de ese. O al más débil. Si hay algún elemento que está lastimado o algún elemento que esté enfermo, sobre de esa. Entonces, evidentemente es algo que puede utilizar para hacernos daño. Pero ¿qué pasa? Siempre Dios es más grande. Porque aún en esa situación, ¿qué dice ahí? Predicaban la palabra por donde quiera que iban. ¿Ok? ¿Nos separó? Ahí donde estoy. Ahí donde llegué, ahí donde me están persiguiendo, ahí donde estoy padeciendo, ahí es el lugar. Entonces, en una misma porción podemos ver de estrategias para lastimar la obra de Dios y sin embargo de su bendita providencia, de su control sobre las cosas del Señor. ¿Cómo vamos a resistir al enemigo, a sus allegados, a nuestra carne? ¿Cómo vamos a resistir? Bueno, continuando en nuestros versículos, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad. Estar sobrios y vigilantes. ¿Qué es estar sobrio? Es un estado en el que yo sé exactamente
en dónde estoy ubicado, en tiempo, en lugar y en circunstancia. Yo estoy sobrio porque sé que ahorita es domingo 24, estoy en la iglesia, estoy en el púlpito y estoy predicando, gracias a Dios. No hay nada que altere mi mente, no hay nada que me esté distrayendo, estoy enfocado. Debemos de ser sobrios. Cuando hablamos de sobriedad, muchas veces la comparamos con quien tiene, por ejemplo, problemas alcohólicos, porque es lo que más relacionamos. Cuando alguien está sobrio es porque no está tomado, porque no está alcoholizado. Pero, por ejemplo, las personas que tienen también problemas con las drogas, se les dice que están sobrias. De hecho, acumulan sus medallitas de años de sobriedad, ¿no? No necesariamente es alcohol, simplemente es ¿por qué? Porque hay algo que los afecta y que no los deja estar plantados en tiempo, realidad y contexto. Algo los está desviando, algo los está distrayendo, algo les nubla la mente, el juicio. Nosotros debemos de ser sobrios y debemos de velar, debemos de vigilar, estar despiertos. O sea, algunos ahorita nos estamos durmiendo, pero la idea es estar despiertos, ¿no? Estar despiertos. ¿Por qué? Porque esto, como ya dijimos en varias ocasiones, no es de un día, no es de hace un mes, no es de hace un año, es una lucha constante que se va a vivir, ¿sale? Entre lo bueno y lo malo, entre Dios y sus enemigos, no uno, y sus enemigos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que no estamos solos. Lo que nosotros padecemos no es aislado. Nuestros hermanos también padecen con nosotros. También están sufriendo consecuencias y batallas. Santiago 4:7 dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este versículo es sumamente poderoso porque es base para poder contrarrestar lo que nos decía Pedro. Hay un enemigo, está al acecho, está al pendiente. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte a aventar un tiro con él? No. Nosotros de ninguna manera nos podemos enfrentar o poner al tú con el enemigo. Eso es incorrecto. Si has leído la Biblia, sabes cuán poderoso es un ángel. Entonces debes de centrarte en que el enemigo, aunque caído, es un ángel, por lo que tiene ese tipo de poder. Capaz no solo de destruir a una persona, sino a una familia, a una iglesia o incluso a una ciudad, porque un solo ángel destruyó una ciudad. Entonces, no puedes ponerte al brinco directamente con alguien así. Yo en la vida me voy a subir a boxear con el Canelo Álvarez. No, eso no, ni me pasa por la cabeza porque me va a matar. Y nada más de empujarme, no creo que ni siquiera me tenga que dar un gancho, nada más del puro empujón. La diferencia en potencia y poder es abrumadora. Y eso es con un hombre. Ahora, por supuesto que con un ángel todavía más. Pero Dios es todavía más fuerte. Dios es inmensamente más fuerte, más grande y más poderoso. Por lo que yo lo que tengo que hacer es resistir. ¿Cómo? Sometiéndome a Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer. Someterme a Dios, humillarme ante Dios. En días recientes he estado hablando con diferentes hermanos, tratando como de exponer un punto que he reflexionado en el que debemos, o bueno, eso es algo muy personal, no le quiero tener miedo a ciertas palabras. Por ejemplo, humillarse. Siento que de repente no queremos decir humillar, porque lo seguimos viendo como si fuera algo negativo.
Por supuesto que no. Ante Dios, humillarse es lo más positivo que puedes hacer. Entonces, sométete a Dios, humíllate a Dios y este personaje no tendrá nada que hacer. Vamos a continuar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Como les comentaba, no estamos solos, hermanos. No es una batalla que tengamos que vivir en soledad. Es una batalla que todos los hermanos de una u otra manera también están pasando. Y no es agradable, pero solamente será por un tiempo. Eso también nos debe de ayudar. No es infinito el padecimiento, solamente será por un tiempo y vendrá lo mejor. Para los que han llegado a leer el libro de Nehemías, voy a abordar esto rápidamente para que veamos cómo sí podemos encontrar algunos ejemplos prácticos de cómo utilizar ciertas herramientas o estrategias en contra de enemigos en general. Cuando leemos Nehemías nos damos cuenta que él fue elegido por Dios para reconstruir Jerusalén, en específico los muros, pero hay oposición, existen enemigos, y él no quiere que eso impida la obra, es algo que le ha encomendado Dios. Entonces, Nehemías, ¿qué hace? Bueno, manda que se haga guardia, en una mano les encarga que tengan su espada, y en la otra que tengan los materiales para construir, y motiva para que desde cada punto cardinal de la ciudad los del norte se unan con los del norte, los del sur con los del sur, y así para que entre todos sea más llevadera la obra. Entonces aquí podemos ver estos principios. Hay vigilancia porque hay guardias, ¿de acuerdo? Hay trabajo a la vez que hay una defensa, porque para algo tenían la espada. Quien ha leído, igual está en Gálatas, la espada de Dios, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y los motiva a estar juntos, en unidad, porque juntos son más fuertes. Lo que decía rápidamente, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no hay un solo hermano en Cristo que haya sufrido prueba y haya salido igual. Si es verdaderamente hijo de Dios, no puede salir igual. Ante una dificultad sales fortalecido, sales más fuerte, sales más sabio. Y eso es también algo que nos tiene que servir de motivación. Que ante todas estas dificultades y ante todos estos ataques, después de sobrellevarlos, después de aprobar, vamos a salir firmes, fuertes y estables. Rápidamente para ir concluyendo. Herramientas sobran, hermanos. Y no me quedo aquí porque de por sí ya, como creo que ya me llevé un millón de horas, o no sé cómo, pero de cada una de estas se podría hacer una predicación, y las hay. Vean el canal de YouTube, ahí está todas las predicaciones, bien hermoso, el Facebook, lean su Biblia, pero he aquí 4 cosas fundamentales para poder resistir no solamente al enemigo, sino a cualquier enemigo de Dios y a tu carne misma. Oración, lectura de la Biblia, discipulado y comunión. Me detengo rápidamente en estos últimos 2. Hermanos, hay que dejarnos guiar y hay que ser humildes para aprender. Si tú pretendes aprender todo lo que Dios te quiere enseñar por tu cuenta, va a ser muy complicado. Por eso Dios ha puesto autoridades, pastores, líderes, maestros, para que te ayuden a aprender de una manera más eficiente y rápida todo lo que Él te quiere enseñar. De la mano la comunión, hermanos.
No dejemos de congregarnos, no dejemos de verdaderamente preocuparnos por nuestros hermanos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tan siquiera no sabemos el nombre de todos los que estamos hoy aquí? Solo el nombre. Ni eso a veces. Hay que echarle ganas. Hay que vivir en comunión, porque ya quedamos que la presa que se aleja es la más atacada. Por sobre cualquier cosa, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, porque tú podrías venir a la iglesia, podrías leer la Biblia, podrías orar, pero si el Espíritu Santo no está dentro de ti, de poco o de nada te va a servir eso. El Espíritu Santo de Dios mora en todos aquellos que hemos reconocido nuestro pecado, que sabemos que ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros y que sabemos que es el único que puede salvar, justificar y dirigir nuestras vidas. Démosle el espacio predilecto que tiene y debe tener el Espíritu Santo, porque también es Dios, y eso se nos olvida mucho. El Espíritu Santo es Dios mismo. Por último, los últimos versículos dicen: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Quien es un verdadero hermano para ti, o si tú eres un verdadero hermano, habrá momentos en los que tendrás que amonestar y recibir amonestación. Y eso es parte de trabajar también la humildad. Y hay algo que también debemos hacer: testificar, hablar sabiendo que todo lo que aprendemos es la verdad, no es una verdad, no es mi verdad, es la verdad de Dios. Saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes que están en Cristo. ¿Qué es lo último o con lo que cierra esta carta Pedro? Que nos amemos, que haya fraternidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque no es que yo sí soy escogido, pero la hermana no. No, ¿por qué? Porque son escogidos así como ustedes. A veces tenemos relaciones tan íntimas como estas: mi hijo Marcos, mi hermano tal, mi hermana tal, es como mi mamá espiritual, es como mi hijo espiritual. Yo lo he escuchado en esta congregación y lo agradezco a Dios. Verdaderos vínculos en Cristo, porque en esto sabrán que son mis discípulos, si se amaran los unos a los otros. Gracias, hermanos.